Las chicas del Italiano de La Plata. Bueno, nosotros somos residentes del Italiano de La Plata. Mi compañera es Julieta Roberts, residente, no sé si se escucha, residente de primero, y yo, Mariana Bruce, residente de segundo. Nuestro ateneo se titula Trasplante hepático a propósito de un caso. Y vamos a empezar hablando de hepatitis fulminante, que es la expresión máxima del fracaso de las funciones hepáticas que se presenta de forma aguda en un individuo previamente sano. El intervalo entre la aparición de los síntomas de enfermedad hepática, la ictericia, y la encefalopatía constituye un dato de valor pronóstico. Y este dato se utiliza para clasificar a la hepatitis fulminante, a la insuficiencia aguda hepática grave en fulminante cuando es menor a 2 semanas y en subfulminante cuando ocurre entre 2 a 8 semanas. Esta hepatitis fulminante está asociada con una elevada mortalidad y requiere un trasplante hepático urgente. La etiología de la hepatitis fulminante se puede ver a tóxicos, a fármacos como paracetamol, antidepresivos, por patologías vasculares, por virus o otras como enfermedades autoinmunes o la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad metabólica, embarazo, entre otras. La clínica de la hepatitis fulminante se debe al intervalo entre la ictericia y la encefalopatía y a la presencia de otras manifestaciones extrahepáticas. Puede ocurrir edema cerebral, que por el aumento de compuestos nitrogenados el cerebro intenta mantener la homeostasis y se genera acumulación de agua en los astrocitos. Insuficiencia renal, que puede ser debida a las mismas causas del fallo hepático o a alteraciones en la hemodinamia, por la hipoglucemia, porque hay una disminución de la reserva de glucógeno, hay una gluconeogénesis ineficaz y una reducción de la destrucción de la insulina. Hemorragias por la disminución de la síntesis de los factores de coagulación, alteraciones electrolíticas, cardiológicas, respiratorias y anemias. Y anemias lo marcamos porque dentro de las insuficiencias hepáticas aguda grave es muy característica de la enfermedad que vamos a tratar nosotros más adelante. Entonces, en la hepatitis fulminante la hipoprotrombinemia es un marcador de insuficiencia hepática muy característico. Se detectan además otros factores de coagulación que son de síntesis hepática, como el factor 5. Las plaquetas suelen ser normales, junto con la serie roja y la blanca. La elevación de las cifras de bilirrubina suele acompañar al cuadro. Las transaminasas se hallan elevadas, igual que en otra hepatopatía aguda. Y la fosfatasa alcalina y la gamma GT no suelen estar elevadas. Esto, como dijimos, como tiene una elevada mortalidad, lleva a un trasplante hepático. Entonces, ¿quiénes son los candidatos a este posible trasplante hepático? Consta esta evaluación de 3 fases. En la primera se confirma la indicación de trasplante, es decir, se hace una evaluación de la función renal, con una función renal y también se hace radiografía para ver la vascularización del hígado y de la vía biliar. En la segunda fase se descarta la existencia de complicaciones mediante el estudio de la función renal, de las funciones cardíacas y respiratorias. Y en la tercera fase se valora la existencia de posibles enfermedades o riesgos del paciente. Y puede ser diabetes, osteoporosis u otras enfermedades que se agraven después del trasplante. Entonces está indicado de forma general en pacientes que tengan enfermedades hepáticas en las que no puede usarse otra medida terapéutica y donde la supervivencia y la calidad de vida del paciente sea menor a la esperable con el trasplante y sin que presente ninguna otra contraindicación. Se da, por ejemplo, en enfermedades hepáticas crónicas, en insuficiencia hepática aguda grave, en enfermedades metabólicas, entre otras. Y está contraindicado en pacientes que tengan neoplasias malignas, como colocarcinoma, entre otras, infecciones como un HIV no controlado, enfermedades extrahepáticas, problemas técnicos o problemas sociales como los adictos a la droga o al alcohol. Se realiza por la técnica de piggyback, que consiste en la separación de la vena cava del hígado hasta que éste quede comunicado a la misma por las venas suprahepáticas. Y las ventajas es que mantiene la estabilidad hemodinámica al mantener permeable a la vena cava, disminuye el tiempo de isquemia y que hace más fácil el retrasplante en caso de que sea necesario. Entonces el trasplante hepático es un procedimiento terapéutico eficaz para el tratamiento de enfermedades hepáticas terminales. La supervivencia de los pacientes trasplantados es entre un 80 y 90% al año y por encima del 70% a los 5 años y se observa una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, todo este marco teórico va a nuestro caso clínico, que es una paciente femenina de sexo femenino de 18 años
Todo comienza con una visita ginecológica de rutina, donde en el laboratorio presenta un hepatograma alterado. El médico, al ver esto, decide derivarla a otro hospital de La Plata, donde la diagnostican con ascitis y es internada por hepatitis con serología negativa. De ese hospital la terminan derivando al nuestro, donde ingresa el día 28 de diciembre y presenta, de 2018, perdón, y presenta hepatograma alterado, hipoproteinemia, edema de los miembros inferiores y ascitis. El 31 de diciembre se realiza un ecodoppler y se evidencia el hígado pequeño con venas permeables y una esplenomegalia más la ascitis. Bien. Gracias. El laboratorio de ingreso, o sea, el día 28, presenta los parámetros hematológicos como la hemoglobina, el BCM y los glóbulos blancos parecen normales. La función renal también se encuentra normal y acá tenemos el hepatograma donde evidenciamos las proteínas con, sobre el límite inferior, una bili aumentada. En nuestro hospital el máximo de bili total es de 12 miligramos por litro, las transaminasas ligeramente elevadas, una concentración de protrombina bastante disminuida y una FAL normal. Se realiza otro laboratorio al día siguiente que no tiene grandes cambios. Vemos cómo las proteínas siguen aumentando y siguen disminuyendo y las transaminasas siguen aumentando. La FAL continúa normal, la bili elevada y tanto la hemoglobina como los glóbulos blancos se encuentran normales. Entonces lo que tenemos es una paciente femenina de 18 años que presenta una ascitis y un hepatograma alterado. Para evaluar qué posible enfermedad puede estar padeciendo, se realiza el día 29, serología para virus hepatotropos, autoinmunidad, cobre y ceruloplasmina. Entonces, ¿qué encontramos en todos estos resultados? La serología termina siendo no reactiva para hepatitis A, B y C y HIV, tanto tipo 1 como tipo 2. Y si es reactiva para virus de Epstein-Barr, tanto IgG como IgM, citomégalo, también IgG como IgM, y hepatitis A, pero IgG. La carga viral de citomégalo y Epstein-Barr termina siendo no detectable. En cuanto a los anticuerpos, son negativos tanto para músculo liso, antimitocondrial, los FAN, el EKM, citoplasma de neutrófilos y los antiendomisio. Respecto al cobre y la ceruloplasmina, podemos ver que el cobre es de 42,8 microgramos por decilitro, teniendo un valor de referencia de 64,2 a 116,9. Y la ceruloplasmina es menor a 3, siendo el valor de referencia entre 16 y 45. Como podemos observar, ambos valores se encuentran disminuidos. Se solicita entonces el cobre en orina 24 horas. Esta orina es remitida el día 5 de enero de 2019, o sea, bastantes días más tarde. La paciente es dada de alta el día 31 de diciembre con la hepatopatía en estudio. Cabe destacar que tanto el cobre como la ceruloplasmina son derivados en nuestro hospital, entonces tardan un tiempo más. La paciente se fue, pero todavía no tenía estos resultados. Entonces, el laboratorio del día del alta también sigue siendo muy similar, las transaminasas continúan aumentando, función renal normal, la FAL normal y la bili total está cada vez más aumentada, como podemos observar en lo marcado. Bien, entonces, nos olvidamos de avisarles que saquen la aplicación, perdón. Pero ante todos estos resultados, ¿qué hepatopatía podíamos sospechar? Cirrosis alcohólica, hemocromatosis, enfermedad de Wilson o una hepatitis causada por la reactivación de citomégalo. ¿Qué hago? ¿Espero? Yo me olvidé también. ¿Ya está? ¿Qué sé yo? Ah, no, ya está la respuesta. Ay, menos mal que no aparece. ¿Cuándo lo cortamos? No sé. ¿Digo algo? ¿O decís algo? No, ahora cuando... Creo que aparece desde allá. No sé cómo es. No sé. Tenemos que avisar.
Ahí, está. a ver. Bueno, muy bien. Muy bien. La mayoría contestó la opción 3, que era enfermedad de Wilson. Perfecto. Porque como vimos, la paciente Para que no me olvide. tenía... Ahí Ahí está. La enfermedad de Wilson tenía un cobre sérico disminuido y una ceruloplasmina disminuida. Y esta patología se da por una alteración en el metabolismo del cobre, que es a través de una mutación en el gen que codifica para la ATP7B, que codifica para una proteína ATPase tipo T, que es transportadora de cobre. Es de carácter de herencia autosómico recesivo. El cobre es un elemento esencial en el organismo. Actúa como cofactor de muchas enzimas y proteínas. Participa en la formación de energía, en un buen mantenimiento de la glándula tiroides, del sistema inmune, entre otras funciones. También sabemos que su exceso puede ser tóxico por su gran capacidad oxidativa. Se consume diariamente de 1 a 3 miligramos de cobre y se absorben entre un 10 y un 50%. Y la cantidad de cobre en el organismo es alrededor entre 50 y 150 miligramos. Para entender esta enfermedad debemos hablar del metabolismo del cobre. El cobre se absorbe a nivel intestinal, en el intestino delgado, entra a través del enterocito por el transportador CTR1 y pasa a sangre unido al ATP7A para ligarse a albúmina y aminoácidos. En el hígado entra a través del hepatocito por el transportador CTR1, se une a glutatión, chaperonas como ATOX1, que sirve de almacenamiento transitorio para ser unido a ATP7B, así ingresa al aparato de Golgi y une a cada molécula de apoceruloplasmina 6 átomos de cobre. Lo transforma en holoceruloplasmina y así puede pasar al plasma. Cuando hay un aumento de cobre en el hepatocito, este ATP7B se modifica colocándose post-Golgi y lo que hace es eliminar vesículas de cobre por la vía biliar, sin la recuperación del circuito enterohepático. Entonces, el ATP7B tiene dos funciones: fijar el cobre a la ceruloplasmina, a la apoceruloplasmina para transformarlo en holoceruloplasmina y así ir a plasma, y eliminar el exceso de cobre al canalículo biliar. Pero como dijimos, en la enfermedad de Wilson hay una falla en este gen. Entonces, la fijación de cobre a la ceruloplasmina no va a ocurrir. Por lo tanto, se genera una ceruloplasmina anómala que va a estar disminuida en plasma, se va a degradar con mayor rapidez, y la eliminación del exceso en bilis tampoco va a ocurrir. Entonces se acumula cobre en el hepatocito y genera un efecto oxidativo. Como adaptación a esto, el organismo lo que quiere es disminuir el efecto tóxico. Entonces, disminuye la absorción intestinal de cobre y aumenta la capacidad de fijación en las metalotineínas. Y cuando hay un mecanismo desbordado, o sea, cuando es mucho el cobre que se va acumulando, aumenta la fracción de cobre libre en plasma, pero como no está unido a la ceruloplasmina, va a eliminarse por orina y a acumularse en diferentes tejidos. Como cerebro, en ojos, se genera el anillo de Kaiser-Fleischer, que después vamos a hablar, en riñón y genera una insuficiencia renal, en articulaciones y en membranas de Matías y genera anemia hemolítica. Bueno, para hablar un poco de la epidemiología, es un trastorno genético que se encuentra en todo el mundo, tiene una frecuencia de 1 cada 90 a 150 personas, una incidencia de 1 cada 30.000. Es un defecto en el brazo largo del cromosoma 13 y hay un 6 a un 12% de los pacientes con esta insuficiencia aguda grave que terminan en trasplante hepático. Sin tratamiento, la mortalidad es de un 95%, tiene una relación mujer-hombre de 4 a 1 y la frecuencia de edad es entre 5 y 35. Por eso se habla que es una enfermedad que ocurre en pacientes jóvenes, pero no debe descartarse si se sospecha en pacientes grandes tampoco. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muy diversas y varían y dependen mucho de esta acumulación de cobre en los diferentes tejidos. En etapas tempranas hay manifestaciones hepáticas y en las etapas más tardías manifestaciones neurológicas. Las hepáticas pueden variar desde asintomáticas con anormalidades bioquímicas hasta aparición de cirrosis, ictericia, edemas, ascitis. Hay un 3,5% de los pacientes que tienen falla hepática fulminante y deben terminar en trasplante. Y si bien la cirrosis ya está instaurada, la aparición es de forma aguda y requiere de tratamiento. Las manifestaciones neurológicas se presentan en un 50% de los adolescentes, como temblores, ataxia, exceso de salivación. Hematológicos, se genera esta anemia hemolítica con la prueba de Coombs negativa y se debe, como dijimos, a los depósitos de cobre en la membrana de los hematíes. Las renales, también es por el depósito de cobre en el túbulo renal, se genera la insuficiencia renal y se observa aminoaciduria, proteinuria y fosfaturia. Los oculares son los anillos de Kaiser-Fleischer, que es esta acumulación, se observa alrededor del ojo, es por el depósito de cobre en la membrana de la córnea. Se observa en un 90% de los pacientes con síntomas neurológicos y en un 50% de los pacientes que no poseen manifestaciones neurológicas.
Y también se pueden observar otras anormalidades como anomalías renales, pancreatitis, etc. Entonces la sospecha de enfermedad de Wilson se debe hacer en pacientes con ictericia severa, con una hemoglobina baja, con transaminasas ligeramente elevadas y una FAL normal o baja. El diagnóstico se realiza por estas manifestaciones clínicas, por un laboratorio y estudios genéticos. En el laboratorio se va a solicitar cobre sérico, cobre en orina de 24 horas, nivel plasmático de ceruloplasmina, cobre hepático e incremento de las transaminasas. El cobre sérico va a estar disminuido. Si bien es una patología en la que se acumula cobre, va a estar disminuido porque el cobre sérico es el que está unido a la ceruloplasmina y la ceruloplasmina va a estar disminuida. Se hace por determinación por absorción atómica y el valor de corte es 60 miligramos decilitro. El cobre urinario va a estar elevado, se determina también por absorción atómica y refleja la cantidad de cobre no unido a la ceruloplasmina. No es aplicable a pacientes con insuficiencia renal y en pacientes sintomáticos y con valor de cobre urinario mayor a 100 miligramos en 24 horas ya es diagnóstico de enfermedad de Wilson. La ceruloplasmina va a estar disminuida, se determina por inmunoturbidimetría y esta igual hay que recordar que es reactante de fase aguda y en enfermedad de Wilson el valor es menor a 3 miligramos decilitro. Y el cobre en el parénquima hepático no siempre se hace la biopsia, ya que los colorantes detectan el cobre lisosomal y no siempre se detecta. Los estudios genéticos son dificultosos, hay más de 500 mutaciones y la mayoría son heterocigotos compuestos. Es una técnica que tarda y es poco práctica y se hace un análisis de este gen en pacientes para un diagnóstico provisional y tanto para una confirmación como para un cribado familiar. Se utilizan sondas específicas y es muy importante examinar a los pacientes porque la probabilidad de que un hermano sea homocigota es de un 25% y de que ellos tengan hijos con enfermedad de Wilson es de un 50%. El éxito del tratamiento depende del momento del diagnóstico y de la evolución que haya alcanzado la enfermedad. Depende de 3 aspectos fundamentales que es disminuir los depósitos de cobre, prevenir la acumulación continua de cobre en el tejido y conseguir reducir o tratar las complicaciones. Para disminuir el cobre tisular, en los casos más graves o de descompensación lo que se hace es diálisis, hemofiltración y trasplante, que son en los casos de cirrosis o de fallo hepático agudo. Y en los casos sin cirrosis o sin fallo hepático agudo se tratan con quelantes como la D-penicilamina, que lo que hace es reducir la afinidad del cobre por las proteínas intracelulares y aumenta la síntesis de metaloproteína, hace que lo fija de forma no tóxica, lo elimina por orina. Y la tridentina, que también es otro quelante de cobre, pero con este hay que tener cuidado porque es quelante de hierro, entonces en pacientes anémicos no se recomienda. Para prevenir la acumulación de cobre, lo que se debe hacer es no ingerirlo o reducir su ingesta. El cobre se encuentra en frutos secos, vísceras, moluscos y también se controla su absorción por sales de zinc, que lo que hace es inducir metaloteneías de los enterocitos, entonces disminuye la absorción y la elimina por heces. Y para prevenir las complicaciones se requiere el trasplante. Vamos a seguir con el caso clínico ahora para terminar de... Bueno, entonces lo que teníamos era una paciente que había sido dada de alta el día 31 de diciembre a la espera del cobre sérico y la ceruloplasmina y también pendiente el cobre en orina de 24 horas. Pasaron los días y el 6 de enero de 2019 reingresa al hospital y tiene que ser internada en terapia intensiva por una hepatopatía descompensada. Cabe destacar que la paciente se fue casi normal, en buen estado, el 31 y el 6 aparece completamente descompensada, lo que marca lo agudo que es esta enfermedad, la complicación de esta enfermedad. El 7 de enero se realiza una consulta con oftalmología y se encuentra presente el anillo de Kaiser-Fleischer. Entonces ya los médicos pueden empezar a sospechar de la enfermedad de Wilson. Es seguida por el equipo de patología y de trasplante hepático. Igualmente la paciente se encuentra en terapia. Esta sospecha se debe tanto al anillo como al cobre bajo, ceruloplasmina baja y están esperando el cobre urinario para poder confirmarlo. La paciente presenta anemia hemolítica no autoinmune con una hemoglobina menor a 8 y junto a insuficiencia renal y fallo hepático. Comienza con mala mecánica respiratoria debido a un derrame pleural generado por el mismo síndrome acítico edematoso. Tiene una tensión arterial elevada y está con taquicardia. Entonces tiene que ser intubada y sedada. Este es el laboratorio descompensado del 8 de enero.
Bueno, lo que podemos ver es cómo la hemoglobina disminuyó a 6,6, o sea que se encuentra anémica. Las plaquetas están muy disminuidas, o sea, sobre el límite inferior. La función renal está fallando con una creatinina de 2,10 y una urea de 1,19. La bili total se fue desde 30 y pico que tenía antes a 379, lo que marca la falla hepática que tiene, al igual que la concentración de protrombina, que se encuentra muy disminuida. Llega al cobre unitario y nos da de 2.000 microgramos en 24 horas, siendo un valor de referencia de entre 15 y 64, lo que entonces confirma la enfermedad de Wilson. Esta foto es de la orina que fue remitida y este es el ojo de la chica donde podemos observar el anillo. El 9 de enero de 2019 se le debe colocar una vía central, se encuentra oligúrica e ingresa a la lista de emergencia por trasplante hepático. El 10 de enero ya se encuentra anúrica, entonces tiene que comenzar con la diálisis. El 11 de enero aparece el donante compatible, es un masculino de 35 años, citomegalo y Epstein-Barr positivo. Igualmente se decide avanzar con el trasplante. El 12 de enero se realiza la cirugía que dura aproximadamente 8 horas. El laboratorio entre el 9 y el 10 de enero más o menos podemos ver que la función renal está empeorando, las transaminasas y la bili están muy elevadas, ya está completamente descompensada a nivel hepático. Y el laboratorio post-operación podemos ver también la función renal deteriorada. Las transaminasas comienzan a disminuir, igualmente es normal que estén aumentadas, dado que se manipula mucho el órgano, y la concentración de protrombina ya está elevada nuevamente. Nosotros consultamos con los médicos de terapia intensiva y nos contaron más o menos cuál es el laboratorio que ellos piden de rutina, donde hay un medio interno, hemograma, urea, creatinina, LDH y hepatograma, donde acá le prestamos más atención a lo que es hepatograma, sobre todo la bili total y la fosfatasa alcalina, que son los indicadores de rechazo del trasplante. En este caso también se pide el coagulograma y el factor 5, que son los signos más fidedignos de falla hepática. Para que todo salga bien y signifique que hubo un éxito en el trasplante, tanto la concentración de protrombina como el factor 5 debe estar elevado. El factor 5 se mide cada 6 horas más o menos y cuando se ve un aumento del 50% se deja de medir porque quiere decir que ya el trasplante fue un éxito. Para continuar con la historia de la paciente post-trasplante, el 15 de enero se suspendió la sedación, el 18 ya no requiere más diálisis, o sea que la insuficiencia renal aguda desapareció. El 20 de enero abre los ojos ante estímulo verbal y mueve los 4 miembros. El 21 ya no requiere asistencia mecánica, respiratoria, y el 22 tampoco oxigenoterapia. El 29 de enero la paciente sale de terapia intensiva y permanece en el piso hasta luego ser dada de alta. El laboratorio, antes de salir de terapia intensiva, podemos ver cómo las plaquetas ya aumentaron a un nivel normal. La función renal viene mejorando. Pasó de una creatinina de 5 a 1,49. Y los parámetros hepáticos ya son completamente distintos. Las transaminasas se están volviendo a la normalidad. La concentración de protrombina está elevada y la bili total está también disminuyendo. Si bien están elevados, es un buen signo. Acá lo que tenemos son los gráficos de distintas determinaciones del laboratorio, desde el día 28, que fue la primera vez que ingresó al hospital, hasta el día del alta. Lo que podemos ver es como la albúmina, si bien permanece bastante estable, luego del trasplante comienza el aumento. La bilirrubina, tanto total como directa, están completamente aumentadas en los días de la descompensación y previos al trasplante. Después disminuyen a valores normales. En las proteínas totales vemos esa disminución bien marcada en los días de la descompensación y post-trasplante para luego después aumentar y volver a valores normales. La concentración de protrombina se ve disminuida desde el primer día que ella ingresó y se ve cómo se eleva cuando los días después del trasplante. Las transaminasas se encuentran elevadas, pero lo mismo que dijimos por la descompensación hepática y la manipulación del órgano durante el trasplante. La hemoglobina se mantuvo bastante estable, pero siempre en niveles bajos, excepto cuando ella ingresó. Las plaquetas estaban disminuidas al principio y luego se ve el claro aumento
Lo mismo ocurre con los blancos, pero al revés, digamos, estaban aumentados y después fueron disminuyendo a medida que la paciente se fue volviendo a su estado normal. Y finalmente, en la función renal vimos el mismo patrón, tanto en la urea como en la creatinina, de esa insuficiencia renal aguda que pasó durante la descompensación y la estadía en terapia. Ahora la paciente se trata de manera ambulatoria, dado que tiene que hacer los controles correspondientes. Este es el último laboratorio de ella. Lo que podemos observar es que la hemoglobina y los glóbulos blancos están en valores normales. La función renal también está normalizada. Y el hepatograma es un hepatograma completamente normal, la bilis ya está en 2, las transaminasas normales y las proteínas en valores normales también. Entonces, como conclusión, la enfermedad de Wilson debe ser considerada en cualquier persona con trastornos hepáticos o neurológicos de causa incierta. La edad por sí sola no debe ser una base para eliminar el diagnóstico. Como ya dijimos, se da más en personas jóvenes entre 5 y 35 años, pero bueno, no hay que descartarlo si la persona tiene mayor o menor edad. Tampoco la ausencia de anillos de Kayser-Fleischer no excluye el diagnóstico de enfermedad de Wilson. En los pacientes que no tienen ninguna afectación neurológica, solamente el 50% puede poseerlos, o sea que tenés otra mitad que no los tiene. Un nivel bajo de ceruloplasmina debe ser una prueba para el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Los niveles dudosos requieren una evaluación adicional, dado que si está dentro del rango normal no se excluye necesariamente el diagnóstico. La excreción de orina 24 horas elevada es típica de pacientes sintomáticos. El contenido de cobre del parénquima hepático mayor a 4 micromoles por gramo de peso proporciona información de diagnóstico crítico y debe ser obtenida en los casos donde el diagnóstico no es claro y en los pacientes más jóvenes. A la paciente no se le hizo la biopsia, pero bueno, como dijimos previamente, tampoco es diagnóstico de certeza. En cuanto a los pacientes que pueden acceder al tratamiento, debe incluir un agente quelante, debe ser permanente y no interrumpirse a menos que se realice el trasplante. Se debe evitar el consumo de alimentos y agua con altas concentraciones de cobre, especialmente durante el primer año de tratamiento. Los pacientes que ya están con cirrosis descompensada y no responden al tratamiento deben ser evaluados rápidamente para ser sometidos a un trasplante hepático, como sucedió en este caso. Y como monitoreo rutinario se debe analizar con regularidad el cobre, la ceruloplasmina, enzimas hepáticas, los parámetros funcionales como la concentración de protrombina, hemograma, análisis de orina y también realizar los exámenes físicos y neurológicos correspondientes. Esta es la bibliografía que usamos. Queremos agradecer al Servicio de Terapia Intensiva que nos ayudó con el caso y a nuestras compañeras de laboratorio que nos escucharon y nos aconsejaron un poco y bueno, a ustedes por escucharnos.